En este 8 de diciembre del año 2022 queremos juntos, en torno a la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción, poder tener algunas líneas de meditación que nos ayuden y nos permitan durante este día poder recordar y poder entender también de una manera cada vez más amplia y más auténtica aquella voluntad que Dios ha tenido particularmente salvífica para el hombre. Vale la pena acotar entonces que la fiesta de la Inmaculada Concepción nos lleva a considerar y entender de que el dogma que la Iglesia proclama en torno a ella es de que María ha sido preservada de todo pecado. ¿Y en virtud de qué? En virtud de una misión muy alta que Dios le tiene. Esta declaración del dogma fue el año 1854 con la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, quien el 8 de diciembre lo proclamó solemnemente, y el 7 hemos celebrado nosotros velitas. Muchas veces y en diferentes entornos se encienden las velas y hay iluminaciones y nos alegramos como familia y nos reencontramos. Hay lugares donde hay una tradición muy fuerte en virtud de ello, pero no entendemos y reconocemos que justamente estas se encendieron fue de los peregrinos del mundo católico que esperaba con ansia el que fuera entonces en la vigilia anterior a la proclamación del dogma esta preparación que hizo solemnemente el pueblo para llevarnos a nosotros a entender entonces este mismo dogma que la Iglesia nos regala a nosotros. Y la primera pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿y qué quiere decir Inmaculada Concepción? Y tenemos que entender entonces que esta concepción de la Santísima Virgen María fue una preservación especial del pecado original. María es hija de José, de Joaquín y Ana, y por ello entonces nace naturalmente, como nacen todas las demás criaturas, pero en virtud de la misión viene preservada del pecado original. Ya es por ello el saludo del ángel es: Dios te saluda María. El Catecismo de la Iglesia Católica describe justamente del numeral 490 así: para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia, y en efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Este anuncio del ángel y este saludo es lo que nos hace entender lo que hizo que el mundo cristiano, el Papa junto con los obispos, en la consulta que hizo en el tiempo, nos llevara a proclamar justamente este dogma, con las palabras que le dice: llena eres de gracia. Eso nos hace entender y nos hace entonces a reconocer a nosotros de que María era una mujer llena de todas las virtudes, de todas las gracias, de toda la omnipotencia de Dios en la vida. Y por ello a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María es llena de gracia por Dios. Lucas 1:28. Ella ya ha sido redimida desde su concepción. En María la redención se anticipa. No es con la muerte y resurrección de Jesús, sino en el momento mismo del anuncio, ella queda redimida. Y ella corresponde en la gracia a esa redención recibida, permaneciendo siempre fiel al llamado de Dios, pero particularmente también en la gracia, no cae en pecado. Entonces había sido desde su concepción ya redimida. Eso es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, que como decíamos hace poco, fue proclamado en el año 1854 por el Papa
Pío IX, donde dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Número 491. Es preservada del pecado en virtud de una misión especial. ¿Cuál? Ser el tabernáculo que contendrá a Dios durante 9 meses y ser la madre del Santo de los Santos. Por ello nos lleva a nosotros entonces a decir: he ahí la grandeza de María. ¿Esto significa entonces que María nunca pecó? Sí. Debido a la forma de redención que se aplicó en María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. Por eso decíamos ahora, no pecó, no falló a esa alianza establecida entre Dios y María, cuando al saludo del ángel, al anuncio del arcángel, cuando ella le dice al Señor: aquí está la humilde esclava del Señor. Por eso el catecismo lo explica en el numeral 493. Y los padres de tradición oriental llaman a María Madre de Dios, toda santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por obra y gracia del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. No cometió pecado. María se preservó en la gracia de Dios, pero con su voluntad, con su libre determinación también, vivió una mujer redimida del pecado, limpia absolutamente todo en su naturaleza, limpia en su pensamiento, limpia en su forma de vivir, limpia absolutamente todo. Por eso la llamamos la totalmente pura. ¿María necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz? No. Dijimos hace poquito que había sido redimida antes de que viniera el Hijo de Dios al mundo y antes de que acontecieran los hechos que nosotros bien conocemos, muerte y resurrección. Porque al ser llena de gracia y redimida desde ese momento de su concepción, por una gracia singular y un privilegio de Dios Todopoderoso, en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Por ello ya había sido redimida y por ello ahora no necesita la redención de tal y conforme como nosotros la necesitamos, que somos pecadores, que experimentamos en nosotros las fuerzas y los avatares del demonio que constantemente en nosotros entonces propugnan por hacernos caer y muchas veces caemos. Por eso la miramos a ella también, para pedirle que nos ayude, la totalmente pura, que nos ayude a nosotros a vivir la pureza de los hijos de Dios, para que tanto en pensamientos, palabras y obras podamos ser realmente dignos y aceptos delante de Dios. El numeral 492 del Catecismo todavía nos dice más: resplandeciente santidad del todo singular. Ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Le viene toda entera a Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. María es totalmente relativa a Dios. Y por ello es en virtud de la misión que le es confiada donde es preservada del pecado original. Si Él es totalmente santo, el receptáculo que lo va a mantener también y que le va a dar forma, que lo va a hacer crecer en su propio útero y allí donde recibe la carne humana, pues también tiene que ser lo suficientemente digna, también tiene que ser lo suficientemente santa. Por ello, en virtud de ello, es que es redimida.
y con ella con toda clase de bendiciones en los cielos en Cristo. Y a ella más que a ninguna otra criatura. Él la ha elegido antes de la creación del mundo, como nos dice San Pablo, para ser santa e inmaculada en su presencia por el amor. Si nosotros somos llamados, imaginémonos con cuánta mayor razón ella. El numeral 508 del Catecismo de la Iglesia describe: de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Por ende, entonces es la totalmente también pulcra, y por ello es la redimida antes de la redención que llegase al mundo. Podríamos decir que se puede hacer un paralelo entre María y Eva. Nosotros conocemos bien y hemos oído muchas veces la creación. Y en la creación oímos cómo Dios crea al hombre y a la mujer y les pone nombre, Adán y Eva. Adán y Eva fueron inmaculados, fueron hechos sin pecado original y sin mancha. Sí, así es. Pero fueron creados con toda la libertad, y en la libertad podían fallar. Por eso, bien reconocemos nosotros que ambos, tanto Adán como Eva, cayeron en la desgracia, y en ella toda la humanidad entera. Y por ello entra el pecado en el mundo. Es a través de la tentación del demonio, la aceptación de ambos. No digamos que fue Eva la primera en comer y en aceptar y en dejarse seducir. No, ambos. Porque eran igualmente libres, porque tenían la misma capacidad de poder decidir, pero sucumbieron. Y por eso Dios se hace hombre, porque viene a salvarlos. Ha creado en comunión a Adán y Eva con Él. Ellos mismos terminan por rechazarlo. Y por ello entonces ahora Dios quiere recrear nuevamente en la obra maravillosa, en la más grande inclusive que en la creación. Ahora viene la redención. Por ende, entonces, Cristo y María también fueron concebidos inmaculados, es decir, sin pecado. Y ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida. En la persona de Adán y Eva, desobedecen, se hacen infieles, viven la experiencia dolorosa del pecado, manchan la humanidad, pero en la persona de María y de Jesús, ahora entonces ellos permanecen fieles y en ellos, en esa fidelidad y en esa gracia, la humanidad entera es redimida del pecado. Por tanto, nosotros afirmamos siempre diciendo que tanto Jesús como María son Jesús el nuevo Adán, María la nueva Eva. Y por eso en ese mismo contexto entonces el Catecismo de la Iglesia en el numeral 494 nos enseña: ella en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de salvación propia y la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en el afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María, y lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes, y afirma con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, por María nos vino la vida. Por eso es tan importante para nosotros esta fiesta, porque nace la gracia y la redención.
porque nace en la persona de María cuando le dice a Dios sí, porque nace cuando Dios la preserva del pecado, porque nace cuando ella a lo largo del tiempo le permanece fiel y no se deja manchar por el pecado. Nace porque de sus entrañas purísimas nace su propio Hijo. ¿Cómo se hace María entonces un ícono de nuestro destino? Pues lo primero que entendemos es que todos los que mueren en amistad con Dios van al cielo y son liberados de toda mancha de pecado. Y así nos convertimos todos nosotros también en inmaculados, si le permanecemos fieles a Dios. Esa gracia se nos regala a nosotros. En esta misma vida Dios nos purifica y nos prepara en la santidad. Y si nosotros al final de nuestra vida, en nuestro propio camino, somos capaces de confesar nuestra amistad con el Señor, seremos perfectamente purificados. ¿Dónde? En el purgatorio, que nos hará a nosotros santos, inmaculados, para ser presentados delante de Dios. Por eso, al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Y ahí la grandeza de lo que para nosotros significa María. María es el anticipo del cielo. María es el anticipo de la fidelidad. María es el anticipo de la obediencia total a Dios. María es el anticipo de la iglesia. Lo que nosotros viviremos ya en la persona de María se ha dado totalmente. Por eso es tan importante nosotros mirarla a ella. Al mirarla a ella, fijarnos precisamente en lo que ella misma también nos enseña a vivir en la comunión íntima con Dios. Y por eso entonces Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos. ¿A través de qué? De la gracia que Dios nos concede. Somos no por nuestras fuerzas naturales, sino particularmente por la gracia de Dios, preservados también nosotros a vivir esta misma gracia. Pero para ello necesitamos implorarla con toda, absolutamente con toda la fuerza. Nosotros no hemos sido preservados del pecado. Nosotros somos inmersos en el pecado porque somos hijos de Adán y Eva. Pero hay una gracia expuesta en María y en Jesús. Si le permanecemos fiel, si somos buenos, si caminamos en la santidad, habremos de vivir eternamente en Dios. Si al finalizar nuestro camino habremos de afirmar nuestro ser de creyentes y morimos en amistad con Dios, somos llamados, pero pasaremos por el purgatorio, donde se lavarán nuestras faltas y donde volveremos a adquirir la pureza de alma con la cual hemos sido un día engendrados. Por eso San Juan Pablo II nos dice que María al lado de su Hijo es la imagen perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. Y nos dice todavía más, la Iglesia debe mirar a ella como madre y modelo para comprender en su integridad el sentido de su misión. En ella somos nosotros entonces, vivimos y hacemos la experiencia de la libertad y de la liberación. Libertad porque podemos tranquilamente nosotros decir sí o no. Y liberación en cuanto somos redimidos. Dios lo ha hecho. Esa es la misión y el sentido común de toda la humanidad. Dios a eso nos llama. Lo que Él ha hecho en María es lo que hará en nosotros también, si caminamos en la santidad de vida. Si miramos y rechazamos el pecado y el mal que en nosotros nos acuciosamente está durante todo el tiempo tentándonos para hacernos caer en el maligno. Y por ello somos invitados nosotros a fijar nuestra mirada en María. Nuestros ojos deben estar puestos en ella, porque ella es el ícono
de la Iglesia que todavía peregrina en este desierto de la historia, en el tiempo que caminamos hoy, pero que está destinada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde, como dice el libro del Apocalipsis, resplenderá como la esposa del Cordero, Cristo el Señor. Es para nosotros la mayor grandeza y la mayor bondad que se nos regala. Y ahí porque la importancia de que nosotros la miremos, encontremos en ella fuerza, estímulo y gracia, porque es una mujer como nosotros, hecha totalmente de tierra. La pregunta es obligatoria, entonces, ¿era necesario para Dios que María fuera inmaculada en su concepción para que pudiera ser la madre de Jesús? No. La Iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era apropiado, algo que hizo de María una morada apropiada, es decir, la más digna de todas las casas donde pudiera vivir Dios, para que el Hijo de Dios pudiera realmente estar dignamente recibido. Pero no era algo que era necesario. Por eso los padres de la Iglesia afirmaron que la misma Santísima Virgen María fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mancha del cuerpo, alma y entendimiento, que siempre estuvo con Dios y unida con Él con toda alianza, y que nunca tuvo en las tinieblas sino en la luz, y que por consiguiente fue óptima morada de Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original. Y así lo explica el Papa Pío IX. Pues no caía bien que aquel objeto de elección fuese atacado de la universal miseria, pues diferenciándose inmensamente de los demás, participó de la naturaleza, no de la culpa. Más aún, mucho convenía que como el unigénito tuvo Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzan por santísimo, tuviese también en la tierra madre que no hubiera jamás sufrido la mengua en el brillo de su santidad. Es decir, lo que Dios ha preservado en su gracia, lo que Dios ha conservado en su amor, lo ha hecho precisamente en María, para que Él a su vez también entonces tuviera una morada profunda y digna de poder ser entonces santidad, brillo de santidad. Y María es fiel a ese vivir, fiel a esa gracia, fiel a esa misericordia con la cual Dios precisamente entonces la llama a vivir de esa misma santidad. Quiero que concluyamos con una oración larga pero muy bella del Papa Emérito Benedicto XVI, que nos lleva a esta consideración bellísima cuando en el año 2006 en la Plaza España una vez más congrega a todos los fieles creyentes y en ella nos ayuda a nosotros a comprender el valor inmenso de María. Palabras textuales del Papa Benedicto. Oh María Virgen Inmaculada, también este año nos volvemos a encontrar con amor filial al pie de tu imagen para renovarte el homenaje de la comunidad cristiana y de la ciudad de Roma. Hemos venido a orar, siguiendo la tradición iniciada por los papas anteriores, en el día solemne en el que la liturgia celebra la Inmaculada Concepción, misterio que es fuente de alegría y de esperanza para todos los redimidos. Te saludamos y te invocamos con las palabras del ángel, llena de gracia. Lucas 1:28. El nombre más bello con el que Dios mismo te llamó desde la eternidad. Llena de gracia eres tú, María, colmada del amor divino, desde el primer instante de tu existencia, providencialmente predestinada a ser la madre del Redentor,
e íntimamente asociada a Él en el misterio de la salvación. En tu inmaculada concepción resplandece la vocación de los discípulos de Cristo, llamados a ser, con su gracia, santos e inmaculados por el amor. Efesios 1:4. En ti brilla la dignidad de todo ser humano, que siempre es precioso a los ojos del Creador. Quien fija en ti su mirada, Madre toda santa, no pierde la serenidad, por más duras que sean las pruebas de la vida. Aunque es triste la experiencia del pecado, que desfigura la dignidad de los hijos de Dios, quien recurre a ti redescubre la belleza de la verdad y del amor, y vuelve a encontrar el camino que lleva a la casa del Padre. Llena de gracia eres tú, María, que al acoger con tu sí los proyectos del Creador nos abriste el camino de la salvación. Enséñanos a pronunciar también a nosotros, siguiendo tu ejemplo, nuestro sí a la voluntad del Señor. Un sí que se une a tu sí, sin reservas y sin sombras, que el Padre quiso necesitar para engendrar al hombre nuevo, Cristo, único Salvador del mundo y de la historia. Danos la valentía para decir no a los engaños del poder, del dinero y del placer, de las ganancias ilícitas, a la corrupción y a la hipocresía, al egoísmo y a la violencia. No al maligno príncipe engañador de este mundo. Sí a Cristo, que destruye el poder del mal con la omnipotencia del amor. Sabemos que solo los corazones convertidos al amor, que es Dios, pueden construir un futuro mejor para todos. Llena de gracia eres tú, María. Tu nombre es para todas las generaciones prenda de esperanza segura. Sí, porque como describe el sumo poeta Dante, para nosotros los mortales, tú eres fuente viva de esperanza. Como peregrinos confiados acudimos una vez más a esta fuente, al manantial de tu corazón inmaculado, para encontrar en ella fe y consuelo, alegría y amor, seguridad y paz. Virgen llena de gracia, muéstrate Madre tierna y solícita con los habitantes de esta ciudad tuya, para que el auténtico espíritu evangélico anime y oriente su comportamiento. Muéstrate Madre y guardiana vigilante de Italia y de Europa, para que de las antiguas raíces cristianas los pueblos sepan tomar nueva linfa para construir su presente y su futuro. Muéstrate Madre providente y misericordiosa del mundo entero, para que respetando la dignidad humana y rechazando toda forma de violencia y de explotación, se pongan bases firmes para la civilización del amor. Muéstrate Madre especialmente con los más necesitados, de los indefensos, de los marginados y los excluidos, de las víctimas de una sociedad que con demasiada frecuencia sacrifica al hombre por otros fines e intereses. Muéstrate Madre de todos, oh María, y danos en Cristo esperanza del mundo. Móstrate esse Matrem, oh Virgen Inmaculada, llena de gracia. Hasta ahí las palabras del Papa. Con esta oración concluimos nuestra meditación en torno a la grandeza de María, al misterio con el cual Dios ha querido redimirnos del pecado, a la gracia con la cual, con toda su absoluta y total disponibilidad, hace que Dios venga a este mundo y María sea asociada estrechamente a la obra de la redención. En su sí y en la obediencia de Jesús hemos sido salvados. Amén. 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 Amén.